Hola compañeros, ¿qué tal doctor Froilán? Vamos a tratar el tema hoy del último episodio del libro de Aróstegui, de Julio Aróstegui, y vamos a empezar con esta presentación de esta materia que es la estadística y cálculo de probabilidades aplicados a la historia. Para ello vamos a comenzar con la explicación de lo que es esto. Bueno, el historiador necesita de métodos que le den una certeza a su investigación. Para ello, el método que ya se ha diseñado para las ciencias sociales es el más adecuado para la investigación histórica. A pesar de que la mitad de los historiadores consideran que las ciencias sociales no son su ramo, porque ellos se consideran ciencias humanas o humanidades, pues es el método que más se aplica y se acerca para el manejo de información que pueda ayudarnos a interpretar de mejor forma la realidad. Bueno, me recuerda mucho a la corriente de los anales, que considera que la historia es la reina de las ciencias sociales y que debe de regir sobre sociología, filosofía, matemáticas, estadística, geología, geografía, para poder explicar la realidad mediante la multidisciplinaridad. Pero en este caso, Aróstegui menciona que en el caso de la estadística descriptiva, que es la que vamos a aplicar para la historia, que es la más recomendable, es necesario recalcar, primero diferenciar cuáles son sus variables. En primer lugar, tenemos variables cualitativas que manejan datos que no son numéricos y que reflejan una característica dada. Por ejemplo, puede ser bueno, regular, malo, pueden ser colores, sexos, nivel de estudios, algunos calificativos o percepciones, y estas pueden ser ordinales y nominales. Dentro de las variables cuantitativas nos vamos a encontrar todas las variables que son numéricas, que por ejemplo pueden ser ingreso, gasto, inflación, deflación, y tiene una subdivisión en que si son discretas y que si son continuas, de acuerdo a la forma en que se comportan. Bueno, vamos a pasar al punto siguiente. Aquí estamos viendo un ejemplo de datos cualitativos. Estos datos cualitativos nos representan, por ejemplo, 4 casos diferentes. Yo lo puse en este lugar para ejemplificar. Por ejemplo, una preferencia sobre alguna ideología, algún partido. Entonces vamos a poner 3 valores de esos valores nominales que nos van a dar valores cualitativos. En este caso, por ejemplo, pusimos 3 valores, que es excelente, mediocre y malo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la preferencia, tiene preferencia por determinado personaje para que ocupe un cargo público, por decirlo así. Vemos que aquí la mayoría sobre X persona opinan que sí, que domina, que está bien, que es excelente esta persona para ocupar tal cargo. Mientras que menos de la mitad dicen que son mediocres y por ahí 2 dicen que es malo. Entonces, ¿a qué nos arroja esta información? Nos arroja a que el candidato tiene aceptación, a que la persona es adecuada para el puesto y puede tener una muy buena percepción social. Ahora, eso se puede dar en casos diferentes, en las diferentes ramas de la sociedad. Ahora, por ejemplo, alguien que ya está en el poder o alguien que ya está en el desempeño de sus funciones puede ser evaluado por una variable de desempeño, por un índice de desempeño. Entonces yo le puedo preguntar a un grupo mediante una encuesta, una muestra de personas, decirles, ¿qué te parece el desempeño del alcalde de la Ciudad de México, por decirlo así? Y ellos me pueden decir, bueno, 2 y cachito, me van a decir, su desempeño es excelente, pero a lo mejor cerca de 5 me van a decir, ¿sabes qué? Su desempeño es mediocre. Y un número determinado de personas me va a decir, su desempeño es malo. Entonces,
esta gráfica nos puede decir que el desempeño del alcalde es mediocre, del jefe de gobierno es mediocre. Ahora, nos vamos a ir a la confiabilidad, una percepción sobre la seguridad. ¿Qué tan confiables son estas autoridades? Y entonces, de ese universo muestral me dicen, predomina que es excelente la confiabilidad de los policías de determinada región o de determinado lugar. Mientras que la menor parte consideran que su confiabilidad es mediocre y que no tiene buena confiabilidad, representa casi un valor muy cercano a lo que es la tendencia dominante. Ahora, la barra más alta es la tendencia. ¿Qué es la tendencia? Bueno, es la frecuencia más alta, es decir, las veces que se repite un dato o que un dato acumula, en este caso de la variable nominal datos. Ahora, por ejemplo, podemos preguntar, oye, ¿cómo están las condiciones de nuestras calles? Pues aquí nos podríamos encontrar con sorpresas, ¿no? Y podríamos ver, por ejemplo, que las condiciones empatan en la percepción de las condiciones. Las personas pueden decir, 4 pueden decir son condiciones excelentes, 4 pueden decir condiciones muy malas porque esperan algo mejor, mientras que a medio camino nos indican que las condiciones son mediocres. Entonces, nos dan una idea de la realidad. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es el valor nominal que se tiene? Entonces, esto en una encuesta de investigación de campo es muy valioso porque podríamos nosotros, por ejemplo, levantar, como ya nos tocó hacer con el doctor Roberto Carrillo, una investigación de campo referente a un tema o una problemática en particular para que nos dé respuesta a una serie de entrevistas que nos validen que la información que nos relatan los personajes sea validable, que se pueda decir, ¿sabes qué? Es cierta la historia. Entonces, con 10 personajes diferentes que encuestemos, preguntándoles sobre temas muy particulares, nos vamos a encontrar con la realidad. Entonces, ese es un solo ejemplo. Vamos a ver la siguiente opción, que es, bueno, a final de cuentas, lo cualitativo, que representa esta calidad en las cosas, busca un aspecto numérico. Siempre en la estadística lo cualitativo busca un número. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que vimos pasado, vemos cómo, aunque sea una preferencia, aunque sea un valor dado, hay una frecuencia, hay un número de personas que depositan su opinión, y la opinión más alta es la predominante. Entonces se convierte en un número que es medible y dimensionable y que nos puede relatar algo más allá. Ahora, comúnmente ese tipo de variables pueden, o en las encuestas puede ser, ¿está usted de acuerdo sí o no? Si es bueno, malo o pésimo, qué color es su favorito, cuál sitio cultural le gusta más, cuál monumento es de su preferencia. Entonces podemos encontrar cómo la gente se apropia ahí de su realidad. También vamos a ver que hay un fenómeno que se da en la historia, curiosamente, de la estadística, que trata precisamente sobre el aspecto de una evolución, que es la cuantificación y el cuantitivismo. Estas corrientes, por ejemplo, hay un científico social y medio matemático, que es Condorcet, que en el siglo XVIII propone una visión de las matemáticas hacia la sociedad, por lo que tanto se llamó la matemática social. Él la inventa, lo que con el paso del tiempo será conocido como ciencia estadística. ¿Y qué hace la estadística? Bueno, mide las relaciones entre variables y entre una serie de datos ordenados o dispersos. Luego, tanto Landis y Taylor nos expresan que la estadística o el método estadístico nos da argumentos irrefutables para una hipótesis, para un planteamiento, porque pues, nos permite cotejarlo con la precisión numérica de los datos. Hay que tomar en cuenta
que cuando nosotros agrupamos datos o un conjunto de datos, podemos fácilmente darnos cuenta de qué quedó fuera, de qué no se contempló en ese segmento de datos. Entonces es valioso porque nos ofrece un contraste y podemos cambiar el método para tomar aquello que nos faltó. Ahora, algo muy importante y que es central en el tema, el lenguaje matemático sí es el lenguaje de las ciencias, permite comprobar que otros comprueben y repliquen nuestras investigaciones. Esa es la valía que da la ciencia estadística en cuanto a lo que fue cuantificación y cuantitativismo, porque nos permiten describir pues, por completo la tarea del investigador. Ahora bien, hay una serie de descubrimientos que vamos a hacer con la técnica estadística. En las ciencias sociales es posible encontrar realidades y variables que permiten determinar la explicación del comportamiento humano. Eso es muy importante. El lenguaje estadístico permite conocer estructuras básicas, la vida social e histórica de las sociedades, pues, que es nuestro tema de investigación. Ahora, las ciencias cuantificadoras como la estadística se relaciona de manera muy cercana al movimiento filosófico y teórico del estructuralismo, que está presente en todas las ciencias sociales. De hecho, la Escuela de los Anales es una escuela estructuralista. Ahora, hay algo muy importante que aportan las mediciones, es un significado. Medir, por ejemplo, las variables ha hecho avanzar a las ciencias empíricas, a las observaciones empíricas simplemente empíricas, la observación centrada como planteaba Comte o como planteaba Weber, simple y sencillamente con el respaldo estadístico puede llegar a un avance en su metodología. Y en la historia, nos comenta Rostegui, que se refleja sobre todo en la historiografía. ¿Por qué? Porque en el contenido de la historiografía hay muchas cosas que pueden ser cuantificables como un objeto de estudio, como pueden ser datos numéricos o nominales, como puede ser población, precios, ingresos, gastos, prisioneros, etc. Estas variables nos ayudan a determinar cómo fue esa realidad del pasado de una forma precisa. Para ello pues hay que consultar la información historiográfica disponible y si no existe pues hay que crearla. Ahora, las variables, como nos expresa Rostegui, se presentan en 4 diferentes niveles, ¿no? Nominal, que quiere decir que es una variable que tiene un nombre, como pueden ser un valor lógico, sexo también, nacionalidad, religión, una localidad, que representan datos cualitativos, que vimos anteriormente. Y la ordinal, que son las variables nominales, en este caso, que ya vimos en estos momentos, que son los nombres, pero que tienen la característica de que pueden ser ordenadas de cierta forma para extraer de mejor manera la información. Y mejor, si podemos ponerle una categoría, alguna familia, para agruparlas por estratos o mediante intervalos, pues es mucho mejor. Pues los intervalos es colocar rangos y con ellos sacar más información. Incluso podemos utilizar las razones matemáticas simples para sacar proporción, una variable ordinal de proporción, es decir, de una fracción dividirlo entre una totalidad para sacar qué porcentaje representativo es. Ahora bien, los historiadores y la estadística. Este es un punto muy importante. Los historiadores no han tomado con seriedad esta disciplina con respecto a otras ciencias sociales que se han apropiado de ella. Sí, entonces nosotros nos encontramos en el pasado. Solamente hay una rama de la historia, que es la historia económica, la que ha, por decirlo así, tomado como suya la estadística. ¿Por qué? Porque pues ellos miden variables de crecimiento económico, la oferta y la demanda. Hay muchísimos números en la ciencia económica, porque es una ciencia de cifras, es una ciencia más pegada a las matemáticas que cualquier otra de las ciencias sociales. Bueno, entonces esa apropiación que ha hecho la historia económica, pues, y también la ciencia demográfica o la demografía, pues son exclusivos de esas dos ramas. Sin embargo, la estadística crea indicadores y esos indicadores ya van más allá de lo que es la economía, ya van más allá de lo que es los datos meramente
de referencia y crecimiento económico. Ya van, por ejemplo, datos de índices de sociales, ambientales, agrícolas, etcétera, incluso de la industria extractiva, bueno, más allá del mercado. Ahora, la estadística es la base metodológica de toda ciencia moderna. Eso no hay que olvidarlo ni perderlo de vista. Sin su uso, una investigación incluso es descartada por carecer de una presentación de datos estructurados. O sea, sin estadística nuestro trabajo de investigación va a ser muy escueto, muy poco aceptado. Existe una gran oportunidad, pues, entonces, para el desarrollo de esta ciencia auxiliar para la investigación histórica, pero se requiere del esfuerzo del historiador, bien sea con el apoyo de un técnico de ser necesario para que le ayude a realizar esta labor. Ahora, esto le va a dar un gran peso a su investigación. Hay por ahí ventajas que han aparecido con la tecnología, es el software informático de estadística o por ejemplo el Excel, son excelentes herramientas para que los datos que se extraigan de una investigación de campo o de una investigación historiográfica o documental o de archivo nos permita relacionar variables que nos permitan relacionar hipótesis, como vamos a ver a continuación. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, vamos a pasar al punto siguiente y vamos a ver unos ejemplos también. Ahora, habíamos comentado de los indicadores económicos, pues ya hay indicadores económicos, indicadores sociales. Estos indicadores nos reflejan mediante fórmulas muy sencillas una realidad. Por ejemplo, mediante la comparación, ¿cuánto crecimos económicamente de un periodo a otro? ¿Cuánto creció el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto fue la diferencia cambiaria del precio del dólar con el precio del peso, con el precio del yen, con el precio del euro, etcétera? Datos económicos y macroeconómicos. Pero ya también hay indicadores sociales, por ejemplo, la ONU, la OCDE, el Banco Mundial tienen una serie de indicadores sociales, económicos, ambientales, que nos permiten conocer de manera muy certera qué está sucediendo. Cada indicador trae una pequeña fórmula, ¿sí? Esa fórmula podemos aplicarla en el pasado, trabajando con una hoja de Excel o con un software estadístico y sacar datos como los que obtiene la OCDE de un periodo anterior. Incluso hay datos del siglo pasado, como vamos a ver más adelantito, cómo se los voy a explicar. Entonces dijimos, Banco Mundial, la ONU, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras, manejan variables de muchos tipos, muchos indicadores. Ahora, considero que este campo es fértil para la aplicación de estos conocimientos y podemos respaldarnos de ellos. Por ejemplo, hay licenciados en estadística que podrían bien ayudarnos en ese sentido, o técnicos en estadística. Vamos a ver un ejemplo que a mí me llama mucho la atención con las series del tiempo. Vamos a ver, de ser posible, vamos a checar el comportamiento histórico en un tiempo. Ya es histórico porque empezamos, por ejemplo, con este conteo desde 1960 hasta el año del 2018. Es un dato extraído del Banco Mundial y tiene un valor muy importante. Se los voy a mostrar por completo. Miren, aquí vemos un crecimiento de lo que es el precio del petróleo, ¿sí? Es un dato del precio del petróleo. En 1960 un barril de petróleo costaba $1.63, prácticamente nada. Se sostiene un precio similar hasta 1972. Ahora, en 1974 hay un crecimiento, un boom petrolero. El precio del petróleo brinca a $11 por barril y hasta 1978 sigue casi igual, subiendo centavos y llega a 11.6. Para 1980 el valor alcanza los $35 por barril. Si nosotros nos fijamos en ese periodo de tiempo, entre el 72, 76, 78, 82, 80, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, coinciden con nuestra historia contemporánea mexicana, en el sentido de que es el periodo donde Luis Echeverría Álvarez tenía un boom que venía impulsado desde los años 40, del crecimiento que se ha dado tras la posguerra. Entonces crece la economía nacional, se industrializa el país, pero los malos manejos y organización económica, confiándose en el triunfalismo del precio del barril del petróleo, empiezan a gastar más
de lo que se podía ingresar. Ante ello, el boom petrolero pues prácticamente no se aprovechó para la década de 1976-82, sobre todo en el año 80, que empiezan a decaer los precios del petróleo. Hay una crisis económica sin precedentes en México que va a heredar hasta Miguel de la Madrid y va a ocasionar una crisis económica y social en México. Esa es una explicación de lo que hace la estadística descriptiva a lo largo del tiempo para un historiador, por ejemplo. En este caso se trata de historia económica, pero se vincula a otros fenómenos, otros movimientos. Si notamos en la gráfica, después el petróleo para el año del 86 pues prácticamente no vale nada. Para el año 98 cae pésimamente y son periodos de endeudamiento para el país y para otros países que pues tienen este tipo de productos y que vivían exclusivamente del petróleo. Estos precios por barril van a sufrir un incremento notorio para el año 2000, 2002, que es el periodo en el que la derecha mexicana expone que ellos tuvieron un crecimiento y unos ingresos extraordinarios y una administración brillante del país, cuando lo que realmente les ayudó fue del periodo del año 2000 al periodo del 2010. Lo que les ayuda mucho es el crecimiento de los precios del petróleo. Luego hay otro pequeño boom en el periodo de Calderón y luego hay una caída precipitada de los precios para el año de 2016, que es una crisis muy grande también para los países emergentes, y vuelve a subir el petróleo a un nivel de 69.42 en este 2018, en lo que va, que es un precio aproximado. Esta correlación de eventos, si nosotros buscamos otros valores, vamos a verlos ligados muy de cerca, por ejemplo, sobre todo con los años y con las cifras. La siguiente gráfica que les voy a mostrar habla precisamente de ello. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto del país, por ejemplo de México, que se establece desde 1892 hasta el periodo de 2018. Vemos reflejado en este crecimiento muchas crisis económicas que vienen precisamente pintadas con unos círculos amarillos que vienen ahí marcados. Y en esta, por ejemplo, la número 1, que se da entre 1928 y 1934, se da la crisis económica de los años 30. En 1932, la crisis que da Estados Unidos y que le pega a todos los países por igual. La segunda crisis se refleja en 1954 y el PIB mexicano pues no tiene un crecimiento muy notable, si se fijan, desde 1898, tiempos de Don Porfirio, hasta 1934. De 1934 a 1952 crece el Producto Interno Bruto debido a las etapas de guerras mundiales en la que México empieza a exportar y nuestra economía empieza a crecer. Se destapa más la economía, emprende un vuelo entre el periodo de la crisis económica de 1954 hasta 1976, con el problema de los precios del petróleo y la subida del dólar, la mala crisis manejada por México. Es un crecimiento importante porque iba a lograr en el 82 un crecimiento como nunca se había logrado en toda la historia del país, para luego pasar un periodo que es el salinismo, que es del 82 al 88, de recuperación y de estabilidad económica aparente, que es el ingreso del neoliberalismo como una explicación social a una crisis económica. El neoliberalismo va a hacer cosas diferentes para mitigar esos precios del petróleo y va a entregar los poderes de la nación y la soberanía de muchos recursos naturales al extranjero. El neoliberalismo se da también en la coyuntura de la caída del bloque comunista, ¿sí? Hay cosas muy interesantes que se notan aquí. Bueno, México va a representar un crecimiento económico tras el salinato en el periodo de Zedillo, del 88 al 94, y se va a dar un decrecimiento con la crisis de diciembre, que es el 5, la crisis económica de finales de 1994, cuando asesinan a los candidatos, etcétera. Luego nos brincamos hasta un periodo de una sexta crisis, que es la crisis económica del 2001, que fue, creo que la crisis de los dragones o algo así en Asia, que ocasionó un vaivén de problemas. Posteriormente llegamos a la crisis económica del 2009 y el crecimiento de México se ha empezado a reflejar del Producto Interno Bruto de forma importante. Si se fijan en la gráfica, a partir de
del periodo de 1934 a finales de los periodos de la entreguerras y posguerras, crece mucho México. Ahora bien, luego también después del Tratado de Libre Comercio, ahora reforzado. Hay otra comparación que tengo aquí que vale la pena también ver para darnos una idea de cómo funciona esto, que es la siguiente. Vamos a ver. Aquí está. Las series estadísticas del tiempo de la población urbana de nuestro país. ¿Cómo se ha incrementado desde 1960 al año 2017 el crecimiento de la población en nuestro país? Sí, es un crecimiento, podríamos decirlo, desbordado, fuerte. Si nos fijamos nosotros, eh, es preocupante. La población se está moviendo a las grandes ciudades. Este es un fenómeno que toma tintes económicos, políticos, históricos, sociales, ambientales, y denota que mediante la inferencia estadística, que es la estadística inferencial, nos demuestra que algo sucede con la población, algo los mueve a llevar hay una pregunta que debe ser contestada por la historia: ¿por qué esta realidad se está dando? Bueno, pues nos vamos a ver a un siguiente punto. Un siguiente punto nos va a mostrar, por ejemplo, cómo la población rural se ha estado estabilizando, y de hecho, si se fijan en los últimos años, a partir del 2010-2015, empieza a retraerse en México, empieza a caer su curva. Si se fijan, aquí va cayendo. Entonces, ¿qué interrogante nos deja? ¿Por qué la población del campo se sale? ¿Será porque se acabaron los subsidios para el campo, ya no hay el apoyo para el campo, está disfrazado el regreso de un sistema de hacienda con grandes corporativos multinacionales que se apropian de las tierras y que les pagan muy poco a los campesinos? No sabemos, estamos viendo un fenómeno cultural. Son muchas preguntas las que nos vamos a tener que contestar con esto. Bueno, pues aquí finaliza el, la pequeña explicación que les hago. Me pasé un poquito de minutos, pero vale la pena porque yo los invito a que desarrollemos esta ciencia estadística dentro del área histórica. ¿Por qué? Aparte de que nos va a cotejar todo esto, nos va a permitir conocer mejor la realidad de nuestra región. Yo, por ejemplo, con los 3 casos que puse, pues ya nos podríamos escribir una tesis, escribir una investigación seria de campo, una investigación documental muy completa que nos explique la realidad. Bueno, eso sería todo. Es un gusto, como siempre, compartir la información que aprendemos en este excelente curso, y les mando un saludo a todos ustedes y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.